Estimado, bienvenido a la clase número 12 de la asignatura de auditorías. Continuando con esta etapa de clases que consiste en enseñarles a implementar sistemas de gestión, hoy vamos a trabajar una parte del capítulo 7 de las normas ISO, específicamente el apartado 7.2 sobre las competencias y el apartado 7.3 de la toma de conciencia. Para efectos de seguir ilustrando bien estos aspectos, vamos a mantener el ejemplo de la empresa Bioplagas. Vamos a concentrarnos en una de sus actividades, específicamente las del proceso de fumigación a domicilio y específicamente la actividad de aplicación del agente fumigante. Y vamos a concentrarnos específicamente en un trabajador, que es este operador de fumigación o el fumigador, como quiera que le queramos llamar. ¿Ya? Ahora, vamos a generar un poco de contexto. ¿Qué es lo que nos dicen estas normas al respecto del personal o de las competencias de la toma de conciencia? Según esto, nosotros tenemos que, cuando estamos haciendo esta implementación, cuando estamos haciendo la asesoría, nosotros deberíamos buscar, ¿ya? O distinguir dentro de los procesos cuál es el personal que tiene la capacidad de impactar positiva o negativamente el cumplimiento de nuestras políticas, ¿sí? o nuestros objetivos. ¿Esto qué significa? Que si lo llevamos al caso de Bioplaga, recordemos que más o menos como eran los enunciados. Decíamos que queríamos un servicio oportuno y eficaz. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que, quiere decir cualquiera que puede influir sobre el tiempo cuando es oportuno. Es eficaz cualquiera que puede influir sobre que realmente se logre la fumigación. Cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, estamos hablando de que, pareciera que tenemos que buscar la forma de hacernos cargo, en términos generales, de cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? No sé, con el retiro de los materiales que hemos ocupado durante la fumigación. Cuando hablamos de prevenir la contaminación, tiene que ver con aquellas acciones que tienen que ver con asegurarnos que no vayamos a desparramar o derramar alguna sustancia o algún envase sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre la tierra o esparcirlo en el aire. ¿Ya? Cuando hablamos de prevenir los accidentes, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando específicamente sobre, por ejemplo, podrían ser lesiones musculoesqueléticas, puede ser el contacto con un reactivo, cortes en la piel, ¿ya? En el caso de las enfermedades, prevenir las enfermedades quiere decir, aquellas cosas, recuerden que seguimos hablando de la fumigación, aquellas cosas que podrían enfermar al operador. Por ejemplo, el hecho de estar ocupando esta bomba espaldera, ¿ya? Que le puede producir enfermedades ya de mayor calibre que unas lesiones temporales, ¿cierto? O bien podría ser que el exceso de exposición a cierto tipo de reactivos puede generarle a la larga algún tipo de deterioro en su salud. Bien, y además cumplir la legislación en temas de, en este caso podríamos hablar de calidad, pero colóquense muy en la línea de CERNAC, para que se entienda que en calidad hay temas legales. Y los temas de legislación ambiental y los temas relacionados con la legislación sobre seguridad en Chile. ¿Sí? Bien, eso es, detectemos esas personas. ¿Cómo se hace esa detección? Ya lo vimos en las sesiones anteriores. Cuando ustedes construyen esas matrices y hacen ese análisis proceso por proceso, ustedes se dieron cuenta que en algunas partes, riesgo de contaminación, o sea, riesgo de contacto con una sustancia. Vemos el impacto. El impacto es que vamos a contaminar la flora y la fauna del sector, ¿cierto? A ese tipo de procesos, esos que ustedes marcan en rojo, ¿ya? Cuando hacen este desarrollo para ir armando sus famosas MIPER y estableciendo las medidas de control. Eso, me refiero a eso. Ese es el momento en que uno detecta a esas personas. Una vez que detectamos a esas personas, nosotros debemos realizar algunas cosas. Primero debemos entender qué están haciendo, ¿sí? En segundo lugar, debemos determinar cuáles son las competencias que deben tener. Y en tercer lugar, en caso de que tengamos diferencias entre las competencias que realmente tienen esas personas y las competencias idealizadas que nosotros hemos detectado,
deberíamos ser capaces de determinar o establecer un plan de intervención, que habitualmente la gente le va a llamar plan de capacitación. Ahora, uno dice, pero es que eso solo me da para una persona. Claro, lo que pasa es que uno después hace la sumatoria y hace una suerte como de combo o de pack de distintos tipos de intervenciones y más o menos la generaliza para que puedan caber todos los trabajadores. Si no, sería una experiencia agotadora tratar de ir con planes de capacitación específicos para cada uno. Salvo cuando existen empresas que sí se pueden dar el gusto de hacer algo de ese estilo, que habitualmente no están muy cerca de uno. ¿Ya? Bien, eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, de manera específica, llevándonos al tema de bioplagas, nosotros tendríamos que echar una vez este vistazo. ¿Qué es lo que nos impide cumplir con aquellas cosas que mencionamos? Por ejemplo, respecto a la satisfacción de los clientes y el aumento, ¿qué es lo que podíamos mencionar? El aumento de la satisfacción, dijimos que la política decía, para los temas de calidad, oportuno y eficaz. Para los temas de ambiente, cuidado del medio ambiente, prevenir la contaminación, los de seguridad, prevenir los accidentes, las enfermedades y cumplir la ley en general. Por lo tanto, recuerden que nosotros ya hicimos ese filtro, ¿sí? Ese filtro. Yo no lo voy a repetir acá porque necesito ocupar el espacio o la pizarra para otras cosas. Pero esas cosas nosotros ya las hicimos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos planteamos en términos de ya hemos detectado de qué personaje se trata, en este caso es este operador de fumigación, el primer trabajo que tenemos que hacer es construir el descriptor de cargo. ¿Cómo se hace la construcción del descriptor de cargo? La construcción del descriptor de cargo significa que hay que entender qué es lo que hace la persona. Un descriptor de cargo debería indicar cuáles son las funciones y las responsabilidades, como mínimo. Si un día ustedes están realizando una implementación, este tipo de descriptores a veces uno lo encuentra, cuando tiene muy buena suerte, están muy bien redactados en un contrato. Así que se hace un poco más fácil lograr detectarlo. Mi recomendación es que revisen primero los contratos para no tener alguna diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes escriben un descriptor de cargo que trae más cosas que las que dice el contrato, no son muy exigibles. ¿Eh? Démosle una vuelta a eso, si quieren me lo preguntan en la sesión de Teams. En este caso, vamos a hacer un recuento. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos nosotros del descriptor de cargo, yo le digo, ¿cuáles son las funciones? Son las cosas que tiene que hacer el trabajador. ¿Cuáles son las responsabilidades? Son aquellas acciones, ¿ya? Son aquellas acciones que debe ejecutar, que son una obligación, ¿ya? Bien, en este caso, veamos, vamos a hacer una enumeración rápida. Cuando hablamos de qué es lo que tenía que hacer el fumigador, en este caso, primero tenía que recepcionar, ir a recepcionarle al cliente el lugar que va a intervenir. Supongamos que es simplemente el patio, ¿ya? Y lo que están haciendo una fumigación con, no sé, algún tipo de langosta o algún animal que le está molestando. Entonces uno dice, tenemos la recepción, luego viene una etapa de preparación del lugar, que puede significar ir a despejar. Recuerden que hablamos de esto, despejar el lugar, tapando, no sé, alimentos, lo que se vea por ahí por el lugar, porque no queremos contaminar. ¿Qué otra cosa más? Es preparar los equipos, es decir, oye, empezar a abrir las cajas donde se encuentran las bombas, empezar a preparar, hacer la instalación, empezar a colocar los reactivos dentro de las bombas. Por el otro lado, ¿qué es lo que teníamos? Instalarse el equipo. Aparte de eso, lo que tenemos es, una vez que se hace la instalación del equipo, bueno, se comienza la aplicación. Una vez que estamos aplicando, imagínense que están rociando este material, lo que hacen es seguramente se mantienen verificando que sí se está aplicando de manera homogénea el reactivo, que yo me imagino que puede ser una suerte de aerosol, ¿sí? Bien, por el otro lado, una vez que termina esto y que se hacen los ajustes, es decir, oye, me falta un poco, lo sigo haciendo hasta que logro completar la acción. Recuerden que era eficaz. Recuerden, eficaz, ¿sí?
Por el otro lado, ¿qué es lo que vendría? Vendría una limpieza general. Una vez que se termina, se irá a retirar el material que, no sé, los envases, las etiquetas, lo que sea que le hubiera sobrado de la operación y se lo tienen que llevar. Junto con esos, con los envases de donde estaban los reactivos que se le echaron a las bombas de espaldera. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Se hace el retiro del material, se envasa estas cosas, se volverán a cambiar la ropa, ¿sí? Volverán a disponer los equipos, lo irán a cerrar como corresponde y ordenan un poco el lugar si es que han desordenado algo y se genera el cierre del sector, le colocarán la señalética, oiga, no usar hasta antes de tal hora. Yo he visto que eso es lo que hacen, así que no sé si ustedes tienen más información, mejor. Pero hasta donde yo conozco, así se hace. Luego lo que tenemos es que se produce la entrega y se cierra. Recepción hasta la entrega del lugar. Eso es lo que hace. Entonces, dicho todo esto, como lo definimos solo en esa actividad, vamos a empezar a redactar el descriptor. ¿Qué debería decir un descriptor de cargo? Un descriptor de cargo, en este caso, debería traer, por ejemplo, la definición de cuáles son las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Veamos el contexto. Recuerden que hicimos una suerte de mapa de proceso. Debe realizar las cosas que debe realizar. Vamos a indicar aquí. ¿De qué actividades participa? Participa de la preparación en, ¿cómo llamarlo así? Preparación en casa matriz. ¿Qué va a ser? Esa actividad relacionada con, oye, antes de salir tienes que ir a dejar a la camioneta estos equipos, ir a buscar los bidones con el material, ir a asegurarte que tienes todo lo que... Esas etapas de preparación, ¿sí? Participa de esas actividades. En segundo lugar, participa de las actividades de traslado, de ida y regreso al lugar, ¿sí? Que es esto de transportarse, de partir con la camioneta, ir al lugar y después regresar. Esas son actividades que debe realizar, son sus funciones, ¿ya? Otra de sus funciones va a ser derechamente vamos a llamarlo aquí, la fumigación. ¿Mm? Y finalmente la que tenemos serían las actividades relacionadas con falta un nombre mejor, recolección de residuos industriales sólidos, que en el fondo yo me estoy refiriendo ahí a los envases, ¿ya? Esas serían las cosas, esas son sus funciones. Participa, debe hacer estas actividades, ¿sí? Ahora, veamos, ¿cuáles van a ser esas responsabilidades? Pensando en el descriptor. Responsabilidades. Ojo, yo estoy anotando algunas de muchas, ¿sí? La primera, respecto a la preparación de la casa matriz, podríamos decir que no la voy a ir colocando acá, voy a ir desarrollando en paralelo. Si es respecto a la casa matriz, significa que una de sus responsabilidades es solicitar equipos e insumos, ¿cierto? Que en este caso esos insumos podrían ser los reactivos. Eso es una responsabilidad. Otra responsabilidad va a ser la de conducir las camionetas. ¿Sí? Vean. Luego, ¿qué es lo que pasa respecto a la fumigación? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Aplicar según, por ahora vamos a decir, procedimiento. Realizar la aplicación del reactivo según el procedimiento de fumigación. Eso es una responsabilidad. Tiene que hacerlo así. Eso es resumir mucho. Cuando vayamos a construir procedimiento de trabajo nos vamos a dar cuenta que esto fue resumir demasiado. Luego tenemos el retiro, envasado y etiquetado de, vamos a decir, estos envases secos, ¿cierto? Vean, y hemos empezado a cumplir. ¿Ya? Ahora, finalmente, una de sus últimas es llevar un registro de las
actividades. Eso que estamos colocando acá sería un descriptor de cargo bastante sencillo. Por supuesto que es un poco más profundo, pero yo necesito mostrar, eso sería un resultado más o menos aceptable para este caso. Hay que agregar más, claro, pero fíjense, son las funciones, es decir, de qué cosas se hace cargo la persona y cuáles son las responsabilidades que tiene, qué cosas son obligación que haga. Por ejemplo, si es el traslado de ida y regreso, él tiene que conducir. Podría ser que simplemente era una de sus funciones trasladarse, pero podría ser que no maneja. En este caso agregamos la de conducir. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro primer descriptor de cargo. Bien, ahora, para continuar, vamos a comenzar a identificar el perfil de competencias. Como ya sabemos cuál es el cargo, ya sabemos qué es importante, ahora necesitamos saber cuáles son las competencias que debe tener. Y las vamos a ir enumerando. Si, por ejemplo, los tomamos desde la perspectiva de educación, formación, experiencia y habilidades, aunque las normas ahora no lo dicen, pero yo digo, coloquen las habilidades igual. ¿Ya? Veamos, si es de educación, ¿qué es lo que sería deseable de este operador de fumigación? Oye, por lo menos cuarto medio, y ojalá que hubiera sido técnico en algo, ¿sí? Porque estamos hablando de alguien que necesitamos que esté medio asociado a cosas de carácter industrial. No nos serviría mucho a alguien, por muy respetable que sea, que haya estudiado contaduría o que solo sea de la enseñanza humanista. Aunque, ¿por qué no? Pero entendemos que ojalá que hubiera sido alguien así. No sé, alguien, me imagino, tipo Héroes de Atacama, que sale de esas especialidades agrícolas que ellos tenían. No sé si las mantienen. Puede ser interesante, ¿ah? Por los conocimientos que puede tener. Eso sería en términos de educación. Mejor si es técnico superior, mejor. ¿Ya? Ahora, veamos. Cuando hablamos de la formación o la capacitación, uno dice, mira, salta a la vista que si maneja camioneta, necesitamos que tenga el curso y la licencia, ¿cierto? Necesitamos que lo tenga. ¿Qué otra cosa más podría ser necesario que tenga? Tenga formación sobre el uso de los equipos. Recuerden que son equipos nuevos los que se le iban a colocar, ¿cierto? Estas bombas espalderas. Entonces debería tener algún curso donde se le enseñó correctamente a usar, donde se le enseñó también cómo se aplican los reactivos. Oye, están todos estos temas que tienen que ver con la identificación, la forma de almacenar, la forma de manipular y los cuidados que se tienen que tener en materia de medio ambiente y de seguridad. Esos son requisitos de formación. ¿Ya? Serían los requisitos de formación de esta persona. ¿Qué más podríamos decir sobre otros requisitos de formación? Evidentemente, no sé, algo relacionado con temas ambientales muy específicos. Pensando en, miren, veamos, retiro, envasado, etiquetado. Bueno, será algo relacionado como con el reciclaje o la forma de segregar estos residuos que quedan post aplicación de un reactivo, que serían estos envases. ¿Sí? Necesitamos que tenga formación. Ahora, cuando hablamos de experiencia, al menos nosotros podríamos intuir que esta persona, quizás en tiempo no sea tan necesario especificar el tiempo, pero al menos que tenga experiencia en distintos tipos de equipo, distintos tipos de reactivos que se utilizan y distintas aplicaciones de fumigación. Es decir, que no solamente se trate de animales, también podría ser que se trate de algunas plagas como insectos u otras cosas que sean similares. Es decir, la hemos definido como en tipos de experiencia. Y finalmente las actividades, por lo menos, o sea, de las habilidades uno podría mencionar, al menos tienes que ser metódico, ¿o no? Como en esas competencias blandas que le llaman, debe ser metódico. Si tienes que aplicar un procedimiento tan específico, con tanto cuidado, tienes que ser una persona metódica, ¿ya? Y por el otro lado, al menos que deberías tener una salud compatible con el trabajo. No podrías ser una persona que sea alérgica de piel, por ejemplo, porque quizás podría afectarle. No podría tratarse de una persona que no tiene la capacidad de cargar unos cuantos kilos de material en la espalda. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, hagamos la definición del perfil de competencia. ¿Cuál sería? Hemos dicho la de educación, la de formación, la experiencia y las habilidades. Este perfil de competencia siempre es el ideal.
anotamos acá, vean, esto es casi como redactar un currículum vitae, pero sobre un cargo ideal o sobre un personaje que es ideal. Entonces, ¿qué anotaríamos? Las cosas que ya dijimos. Cuarto medio, más, ojalá, técnico profesional. Cuarto medio, técnico profesional. Bien, ¿qué más? Y ojalá que sea con conocimientos de carácter agrícola. De la formación, ya hemos mencionado varias, pero yo voy a ir colocando algunas de las cosas que dijimos. En este caso, la licencia de conducir, vamos a inventarnos la licencia A8, que no sé, no me conozco estos temas. Tenemos, ¿qué más? Los aspectos legales, podríamos ir agregando los temas sobre reciclaje, temas ambientales, ¿sí? Y varias de las cosas que yo ya mencioné antes. Ojo, vean, es otro documento. Luego anotamos la experiencia, es decir, ya, la experiencia debería estar en reactivos, plagas de insectos, reactivos, plagas, animales, tipos de bombas espalderas. Esa sería la experiencia que debería tener. Y dijimos aquí que tenía que ser metódico y además con una salud compatible con el trabajo. Ese sería nuestro perfil de competencias. Ese es un documento. ¿Ya? Veamos. Ahora, lo siguiente, como necesitamos determinar cuál es nuestro plan de capacitación, deberíamos hacer el esfuerzo de determinar antes las brechas, es decir, la diferencia entre el ideal, el perfil ideal con el perfil real. Vamos a ir anotando acá en educación, formación, la experiencia y las habilidades. Vamos a decir que tiene el cuarto medio, sí lo tiene el cuarto medio, pero no es agrícola. Entonces vamos a anotar acá que la diferencia es no sobre cosas de carácter agrícola, ¿ya? Sobre la formación. ¿Qué podríamos decir? Sí, no tiene la licencia. No tiene la licencia. Sobre los aspectos de reciclaje medioambiental, uno podría ser, ¿qué es lo que no entiende? Bueno, sobre, vamos a decir, la manipulación de residuos industriales sólidos, que nos referimos a los envases. Específicamente no tiene idea esa persona. Recuerden que están implementando, ustedes están asesorando, así que lo más probable es que eso no lo tengan incorporado. ¿Ya? Ahora, desde la perspectiva de la experiencia, bueno, no tiene mucha experiencia en qué. ¿Qué dijimos nosotros? Distintos tipos de reactivos. Recuerden que los reactivos que van a utilizar ahora son inocuos, inofensivos, ¿cierto? De las cosas que habíamos hablado que iban a hacer. Entonces teníamos que asegurarnos que tenga esa experiencia. No la tenía toda. Sobre la habilidad, afortunadamente, es metódico. Y sobre la salud compatible, bueno, vamos a asumir que en esta oportunidad sí. ¿Ya? Que esa parte está solucionada. Entonces, cuando nosotros vamos a levantar nuestro plan de capacitación, parece que me va a faltar espacio. No, sí, creo que me va a alcanzar. Bien, nuestro plan de capacitación, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a colocar que el plan de capacitación individual, en este caso, sería, veamos, cursos, vamos a colocarlo en este orden. Charlas, cursos, vamos a llamarle chicos, vamos a llamarle cursos cortos, cursos medios, también podríamos utilizar los seminarios y el entrenamiento.
Ojo, posiblemente voy a abrir una cápsula para explicar distintas formas de capacitación, ¿eh? Que son como alrededor de 8 o 11, por ahí, entre 8 y 11. Bien, ¿qué es lo que vamos a colocar en las charlas? Veamos. Si dijimos que, a ver, no tenía conocimiento de agrícola, entonces seguramente vamos a tener que tomar algunas cosas de agricultura, considerar algunos temas de agricultura. ¿Qué otra cosa más? Evidentemente vamos a tener que utilizar los que tienen que ver con los temas de peligro, riesgos, los aspectos ambientales y ese tipo de cosas. Esos podrían ir en pequeñas charlas, las típicas de 5 minutos. Vamos a considerar, posiblemente esto nos dé un temario. Quizás lo consideremos como una suerte de temario, lleno de charlas de 5 minutos. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cursos cortos. ¿Qué podríamos incluir en aquellos cursos cortos? Por ejemplo, podría ser sobre pedirle al que nos vendió el equipo nuevo, las bombas de espaldera, oye, ven a capacitarnos, ven a darnos una charla o un curso de un par de horas sobre cómo se utiliza. Entonces uno diría ya el curso de equipo nuevo. Podríamos de la misma forma establecer que, si son nuevas sustancias, también de sustancias nuevas. Vean, si hacemos esto del FODA, recuerden todas las oportunidades, entonces ¿a quién le vamos a pedir esos cursos? Al que me vendió el equipo y al que me está vendiendo el reactivo le vamos a pedir que ellos me realicen el curso. ¿Sí? Bien, otro tipo de curso. ¿Qué podría ser? Podría ser de que quizás producto de la, ¿cómo se llama? Del tipo de reactivos que estamos utilizando, quizás necesitamos unos cursos un poquito más grandes, que vamos a decir sobre la aplicación de sustancias fumigadoras. En una de esas es un curso que vamos quizás a tener que pedirle al SAG, ¿ya? Y puede ser que sea un curso que habilita a las personas para poder manipular este tipo de sustancias. Estoy dando ejemplos. Bien, ¿qué más? Podríamos agregar quizás, a modo de anecdótico, quizás alguna suerte de participación en estos seminarios que se hacen sobre temas ambientales, por ejemplo, uno sobre reciclaje. Algunos sobre, por ejemplo, la ley, aunque aquí no aplica mucho, pero si los invitaran, la famosa ley REP de responsabilidad extendida del productor, ¿ya? Por poner casos. ¿Qué más podría ser? Podría ser de que si alguien hace una charla, no sé, puede ser el SAG, o podría ser, no sé, la H, sobre las normas chilenas sobre manipulación de agentes fumigantes, también deberían estar. Y finalmente, si uno dice el entrenamiento, mire lo que va a notar, que le vamos a dar, vamos a decirlo así, un mes para aprender a usar el equipo nuevo. Y aquí tendríamos nuestro plan de capacitación o un plan de intervención. Eso es lo que tenía hoy día para hablar. En resumen, ¿de qué se trata todo esto? Piensen, ustedes son los asesores y necesitan asegurarse de que la gente que trabaja y que puede afectar estos aspectos que hemos mencionado en la política sea competente. Entonces, lo primero, tengo que identificar qué es lo que hacen y cuáles son sus responsabilidades. Por eso me aseguro de obtener este documento. Si lo tienen en la empresa, genial. Si no, hay que construirlo. Yo recomiendo que sea sencillo, así como lo estoy planteando acá. Luego, tenemos que hacer la definición de las competencias, porque la norma nos dice, tienen que ser competentes, pero usted tiene que determinar la competencia. Y aquí colocamos esta definición ideal. Y luego nos dice, en caso de que no sean así de competentes, usted tiene que determinar las brechas y establecer qué cosa, una forma de intervenir. Habitualmente es la capacitación. En otras oportunidades el escenario es un poco más triste y lo que se hace es sacar a esas personas y traer gente competente. Y ahí hablaríamos de reclutamiento, ¿ya? Que es bastante parecido, pero en el reclutamiento tú insistirías en obtener este perfil. No sé si a algunos se le hace conocido cuando han escuchado o visto los llamados en alguna publicación. ¿Qué características deben tener? Bueno, ahí está. Esa es la explicación. Bien, ahora cuando hablamos de la toma de conciencia, que es lo que está acá, aquí aparecen algunas cosas. Hay algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, toma de conciencia son las famosas inducciones de hombre nuevo, pero también lo pueden ser otras cosas, ¿sí? Como de repente estar recibiendo charlas especiales que simplemente lo que buscan es aumentar el nivel de compromiso. Ese tipo de cosas las podemos discutir, pero
podrían ir perfectamente acá. Ahora, todo va a depender de la empresa. Si hacen una apuesta para este tipo de reactivos, uno diría, oye, tomar conciencia del cuidado del medio ambiente y tomar conciencia de la salud de los demás, ¿cierto? Y de los demás trabajadores y de ti mismo. Podríamos decir que eso requiere quizás cierto tipo de charlas que sean especiales, ¿ya? Y finalmente, no hay que olvidarse que la forma de generar conciencia es hablar de la política. Y eso es una conversación que podemos dejar para la sesión de Teams. Así que yo hasta acá dejo esta sesión y nos vemos en la reunión.